Disculpe, estoy buscando desde el librero. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Capitán Nemo! El mundo no precisa de nuevos continentes, sino de hombres nuevos. Beneficio reprochado, ofensa hecha. Uno para todos y todos para uno. Sigue, ale, ale. Gracias, D'Artagnan. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El gran hermano es la concreción de que el partido se presenta al mundo. Sigue ahora que puedes. Divide tu día en partes y a cada una asígnale una tarea, sin dejar un cuarto de hora, 10 minutos ni 5 siquiera sin algo que hacer. Cuando sea así, observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar. Gracias, señorita Jane Eyre. Sigue leyendo, sigue escuchando. Esto es Desde el Librero, un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores. Hola, queridos escuchas, yo soy Yara Vidal. Queridos lectores, grabamos este especial de terror de cuentos de Mary Shelley y Bram Stoker de la mano de grandes escritores y, lo más importante además, de la mano de ustedes. Gracias por acompañarnos a la grabación en vivo que hicimos en nuestra tienda Miguel Ángel de Quevedo en la Ciudad de México el 31 de octubre. Estuvo súper espectacular que para cerrar el año hiciéramos esta grabación del episodio 100 de la mano de maravillosos escritores que en un momento les voy a relatar quiénes son. Hicimos la dramatización de La Casa del Juez, un cuento de Bram Stoker que narra la historia de Malcolmson, que fue interpretado por Bernardo Fernández Beff, un estudiante que decide habitar la casa abandonada de un cruel juez, interpretado por Toño Malpica, cuyo espíritu vengativo aún habita el lugar, a pesar de las advertencias del pueblo entero, Bernardo Esquinca, Raquel Castro y Mariana H., que hacen otros papeles. Malcolmson se queda ahí y vive sucesos aterradores. En la narración, la voz increíble de Jorge F. Hernández nos lleva de la mano en esta historia que esperamos les agrade. También traemos para ustedes El Mortal Inmortal, un relato de Mary Shelley que cuenta la historia de Wincy, interpretado por Alberto Chimal, un joven que se vuelve inmortal al beber una poción de su maestro alquimista. Al principio todo parece genial, pero ¿será que la vida eterna es realmente un don o una maldición? Con las voces de Raquel Castro y Bernardo Esquinca es que les traemos este maravilloso cierre. Es para despedirnos del 2024 y llenarnos de ideas nuevas, por lo que más deseamos es que este librero siga contándonos sus historias el próximo año. Dale play. Comenzamos. Desde el Librero presenta La Casa del Juez, del autor Bram Stoker. Próxima a la época de exámenes, Malcolmson decidió ir a algún lugar solitario donde poder estudiar sin ser interrumpido. Lo que buscaba era un pequeño pueblo sin pretensiones donde nada le distrajera del estudio. Malcolmson deseaba evitar las amistades y todavía tenía menos deseos de establecer contacto con los amigos de los amigos. Así que decidió buscar por sí mismo el lugar. Hizo su equipaje, tan solo una maleta con un poco de ropa y todos los libros que necesitaba, y compró un billete para el primer nombre desconocido que vio en los itinerarios de los trenes. Cuando al cabo de 3 horas de viaje se bajó en Benchurch, se sintió satisfecho de lo bien que había conseguido borrar sus pistas para poder disponer de tiempo y la tranquilidad necesarios para sus estudios. Benchurch era un pueblo donde se celebraban regularmente mercados y una semana de cada mes era invadido por una enorme muchedumbre, pero durante los restantes 21 días no tenía más atractivos que los que pueda tener un desierto. Al día siguiente de su llegada, Malcolmson buscó una residencia aún más aislada y apacible.
Solo encontró un lugar que satisfacía realmente sus más exageradas ideas acerca de la tranquilidad. Era una casa vieja, anticuada, de construcción pesada y estilo jacobino. En realidad daba más la impresión de ser un edificio fortificado que de una simple vivienda. Pero todo esto era lo que le gustaba a Malcolmson. He aquí el lugar que estaba buscando y solo si lo consigo me sentiré feliz. En la oficina de correos averiguó el nombre del agente, que se sorprendió mucho al saber que alguien deseaba ocupar parte de la vieja casona. El señor Carnford, abogado local y agente inmobiliario, era un amable caballero de edad avanzada que confesó con franqueza el placer que le producía el que alguien desease alquilar la casa. A decir verdad, me alegraría mucho, por los dueños, naturalmente, que alguien ocupase la casa durante años, aunque fuera de forma gratuita, si con ello el pueblo pudiera acostumbrarse a verla habitada. Ha estado vacía durante tanto tiempo que se ha levantado una especie de prejuicio absurdo a su alrededor, y la mejor manera de acabar con él es ocuparla, aunque solo sea por un estudiante como usted, que desea quietud durante algún tiempo. Malcolmson juzgó inútil pedir detalles al hombre acerca del absurdo prejuicio. Sabía que sobre aquel tema podría conseguir más información en cualquier otro lugar. De ahí fue directamente a hablar con la dueña de la fonda, una mujer alegre y bondadosa, a la que pidió consejo acerca de qué clase y cantidad de víveres y provisiones necesitaría. Ella alzó las manos con estupefacción cuando él le dijo dónde pensaba alojarse. En la casa del juez, no cabe duda. No cabe duda que es el mismo sitio, es la casa del juez. En el pueblo la llamamos así porque hacía muchos años, al menos unos 100 o quizá más, había sido el domicilio de cierto juez que en su tiempo inspiró gran espanto por el rigor de sus sentencias y de la hostilidad con la que siempre se enfrentó a los acusados en su tribunal. Acerca de lo que había en contra de la casa no puedo decir mucho. Yo misma lo había preguntado a menudo, pero nadie me supo informar. De todos modos, el sentimiento general es que ahí hay algo. Por mi parte, no aceptaría ni todo el dinero del banco de Drinkwater si a cambio se me pidiera que permaneciera una sola hora a solas en la casa. Es que estas cosas, señor, no me gustan nada. Además de que usted, un caballero tan joven, se vaya, y perdone que se lo diga, a vivir ahí tan solo. Si fuera mi hijo, y perdone que se lo diga, no pasaría usted ni una sola noche ahí, aunque tuviera que ir yo misma en persona y hacer sonar la gran campana de alarma que hay en el tejado. La pobre mujer hablaba de buena fe y con tan buenas intenciones que Malcolmson, además de regocijado, se sintió conmovido. Le expresó cuánto apreciaba el interés que se tomaba por él y luego, amablemente, añadió: Pero mi querida señora Witham, le aseguro que no es necesario que se preocupe por mí. Un hombre que como yo estudia matemáticas superiores tiene demasiadas cosas en la cabeza para que pueda molestarle ninguno de esos misteriosos algos. Por otra parte, mi trabajo es demasiado exacto y prosaico como para permitir que algún rincón de mi mente preste atención a misterios de cualquier tipo. La progresión armónica, las permutaciones, las combinaciones y las funciones elípticas son ya misterios suficientes para mí. La señora Witham se encargó amablemente de suministrarle provisiones y él fue en busca de la vieja que le había recomendado para ocuparse de él. Al cabo de unas 2 horas regresó con ella a la casa del juez. Se encontró con la señora Witham, que la esperaba en persona junto con varios hombres y chiquillos portadores de diversos paquetes, e incluso de una cama que habían transportado en una carreta. La buena mujer se sentía a todas luces curiosidad por ver el interior de la casa y recorrió todo el lugar. Tras examinar la casa, Malcolmson decidió ocupar el gran comedor, que era lo suficientemente espacioso como para satisfacer todas sus necesidades. Y la señora Witham, con ayuda de la señora Dempster, la asistente, procedió a ordenar las cosas. Malcolmson vio que la mujer le había enviado de su propia cocina provisiones suficientes para varios días.
Antes de marcharse, la mujer expresó toda clase de buenos deseos y ya en la misma puerta se volvió para decir: Quizás, señor, puesto que la habitación es grande y con muchas corrientes de aire, puede que no le venga mal instalar uno de los biombos grandes alrededor de la cama por la noche. Pero la verdad sea dicha, yo me moriría de miedo si tuviera que quedarme ahí encerrada con toda esa clase de cosas que asomarán sus cabezas por los lados o por encima del biombo y se pondrán a mirarme. La señora Dempster, con aires de superioridad, lanzó un despectivo resoplido cuando se retiró la otra mujer y afirmó categóricamente que ella, por su parte, no se sentía en absoluto inclinada a atemorizarse ni ante todos los dueños del mundo. Le diré a usted lo que pasa, señor. Los duendes son toda clase de cosas menos duendes. Ratas, ratones y escarabajos, puertas que crujen, tejas caídas y tiradores de cajones que aguantan firmes cuando usted tira de ellos y luego se caen solos en medio de la noche. Observe el zoclo de la habitación. Es viejo, tiene cientos de años. ¿Cree usted que no va a haber ratas y escarabajos ahí detrás? Claro que sí. ¿Imagina usted que va a verlos? ¡Claro que no! Las ratas son los duendes, se lo digo yo, y los duendes son las ratas, y no crea otra cosa. Señora Dempster, sabe usted más que un catedrático de matemáticas. Permítame decirle que, en señal de mi estima hacia su indudable salud mental, cuando me vaya le daré la posesión de esta casa y le permitiré que resida aquí usted sola durante los últimos 2 meses de mi alquiler, puesto que las 4 primeras semanas bastarán para mis propósitos. Muchas gracias por su amabilidad, señor, pero no puedo dormir ni una noche fuera de mi dormitorio. Vivo en la casa de caridad Greenhouse, y si pasara una sola noche fuera de mis habitaciones, perdería todos los derechos de seguir viviendo allí. Las reglas son muy estrictas, y hay demasiada gente esperando una vacante para que yo me decida a correr el menor riesgo. Si no fuera por eso, señor, vendría con mucho gusto a dormir aquí para atenderle durante su estancia. Mi buena señora, he venido aquí con el propósito de estar solo y créame que le estoy profundamente agradecido al difunto señor Greenhouse por haber organizado su casa de caridad o lo que sea de forma tan admirable que me vea privado por la fuerza de la oportunidad de tan terrible tentación. San Antonio en persona no habría podido ser más rígido al respecto. Ah, ustedes los señoritos jóvenes no se asustan de nada. Puede estar seguro de que encontrará aquí toda la soledad que desea. Y se puso a trabajar en la limpieza, y al anochecer, cuando Malcolmson regresó de dar su paseo, siempre llevaba uno de sus libros para estudiar mientras paseaba, se encontró con la habitación barrida y aseada, un fuego ardiendo en la chimenea y la mesa servida para la cena con las excelentes provisiones de la señora Whitham. Esto sí es comodidad. Tras terminar de cenar, se sumergió en su duro trabajo. No hizo ninguna pausa hasta más o menos las 11, cuando suspendió su tarea durante unos momentos para avivar el fuego, despabilar de nuevo la lámpara y hacerse una taza de té. El fuego reavivado saltó y proyectó extrañas sombras en la vasta y antigua habitación, y mientras tomaba sorbos el té caliente, gozó con la sensación de aislamiento de sus semejantes. Fue entonces cuando notó por primera vez el ruido que hacían las ratas. Seguro que no han hecho tanto ruido durante todo el tiempo que he estado estudiando. De lo contrario me hubiera dado cuenta. Luego, mientras el ruido iba en aumento, se tranquilizó diciéndose que aquellos rumores eran realmente nuevos. Resultaba evidente que al principio las ratas se habían asustado por la presencia de un extraño y por la luz del fuego y de la lámpara. Y eran realmente activas. Subían y bajaban por detrás del zócalo que revestía la pared, por encima del cielo raso, por debajo del suelo. Se movían, corrían, bullían, roían y arañaban. Los duendes son las ratas y las ratas son los duendes. Malcolmson tomó la lámpara en una mano y recorrió la estancia, preguntándose por qué una casa tan original y hermosa como aquella había permanecido abandonada durante tanto tiempo. Había algunos cuadros viejos en las paredes
pero estaban tan densamente cubiertos de polvo y suciedad que no pudo distinguir ningún detalle, a pesar de que levantó la lámpara todo lo posible para iluminarlos. Lo que más intrigó a Malcolmson fue la cuerda de la gran campana de alarma del tejado que colgaba en un rincón de la estancia, a la derecha de la chimenea. Arrastró hasta cerca del fuego una gran silla de roble tallado y respaldo alto y se sentó para tomar su última taza de té. Pero de pronto levantó la cabeza. En el aire notó esa sensación tan peculiar que precede al amanecer y que tan temible resulta para los que llevan vidas dudosas. El ruido de las ratas había cesado. El fuego se había ido apagando, pero todavía arrojaba un profundo y rojo resplandor. Al mirar en esa dirección, sufrió un sobresalto. Ahí, sobre la silla de roble tallado y alto respaldo, a la derecha de la chimenea, había una enorme rata que le miraba fijamente con sus tristes ojillos. Hizo un gesto para ahuyentarla, pero la rata no se movió, ante lo cual hizo ademán de arrojarle algo. Tampoco se movió, sino que le mostró encolerizada sus grandes dientes blancos. A la luz de la lámpara, sus crueles ojillos brillaban con una luz de venganza. Malcolmson se asombró y, tomando el atizador de la chimenea, corrió hacia la rata para matarla. Pero antes que pudiera golpearla, esta, con un chillido que parecía concentrar todo su odio, saltó al suelo y, trepando por la cuerda de la campana de alarma, desapareció en la oscuridad donde no llegaba el resplandor de la lámpara. Al instante, y eso fue lo más extraño, el bullicio de la rata se reanudó. Esta vez Malcolmson no consiguió sumergirse de nuevo en el problema, pero cuando el gallo cantó afuera, anunciando la llegada del alba, se fue a la cama a descansar. Durmió tan profundamente que ni siquiera se despertó cuando llegó la señora Dempster. Al despertar salió a dar su paseo matutino y a su regreso pasó a saludar a la señora Whitham y a darle las gracias por su amabilidad. Ella le miró inquisitivamente y negó con la cabeza al tiempo que decía: No debe trabajar tanto, señor. Esta mañana está usted más pálido que otras veces. Estar despierto hasta tan tarde y con un trabajo tan duro para el cerebro no es bueno para nadie. Pero dígame, señor, ¿cómo ha pasado la noche? Espero que bien. No sabe cuánto me alegré cuando la señora Dempster me dijo esta mañana que le había encontrado tan profundamente dormido cuando llegó. Oh, sí, todo ha sido estupendo. Todavía no me han molestado los algos. Solo las ratas. Tienen montado un auténtico circo por todo el lugar. Había una, de aspecto diabólico, que hasta se atrevió a subirse a mi propia silla, junto al fuego, y no se habría marchado de no haberla yo amenazado con el atizador. Entonces trepó por la cuerda de la campana de alarma y desapareció allá arriba, por encima de las paredes o el techo. No pude verlo bien debido a la oscuridad. ¡Ay, Dios nos ayude, un viejo diablo! Y sobre una silla junto al fuego. Tenga cuidado, señor, tenga mucho cuidado. A veces hay cosas muy verdaderas que se dicen en broma. ¿Qué quiere usted decir? Palabra que no la comprendo. Un viejo diablo. El viejo diablo, quizá. Señor, no se ría, por favor. Ustedes, la gente joven, creen que es muy fácil reírse de cosas que hacen estremecer a los viejos. Pero no importa, señor, no haga caso. Quiera Dios que pueda usted continuar riendo todo el tiempo. Eso es lo que deseo. Y la buena señora rebosó de nuevo alegre simpatía, olvidando por un momento todos sus temores. Oh, perdóneme, no me juzgue descortés, es que la cosa me ha hecho gracia. Eso que el viejo diablo en persona estaba anoche sentado en mi silla. Aquella noche el rumor de las ratas empezó más temprano. Con toda seguridad se había iniciado ya antes de su regreso y solo dejó de oírse unos momentos mientras les duró el susto causado por su imprevista llegada. Después de cenar se sentó un momento junto al fuego y tras limpiar la mesa empezó de nuevo su trabajo como otras veces. Pero esa noche las ratas le distraían más que la anterior. Cómo correteaban de arriba abajo, por detrás y por encima, cómo chillaban, roían y arañaban, y cómo, más atrevidas a cada instante, se asomaban a las bocas de sus agujeros y por todas las grietas y resquebrajaduras del zócalo, con sus ojillos brillantes como lámparas diminutas cuando se reflejaba en ellos el fulgor del fuego.
Entonces recordó el extraño suceso de la noche anterior e instintivamente miró a la silla que había junto a la chimenea. Allá estaba la misma enorme rata mirándole fijamente con unos ojillos fúnebres y malignos. Instintivamente tomó el objeto que tenía más al alcance y se lo arrojó. De nuevo la rata huyó trepando por la cuerda de la campana de alarma. Malcolmson no pudo ver por qué parte de la estancia desapareció el animal. Miró su reloj y observó que era casi medianoche y, no descontento del divertissement, avivó el fuego y se preparó una taza de té. Empezó a pensar que le gustaría saber por dónde lograba meterse el animal. Levantó la cuerda de la campana de alarma y colocó su extremo inferior encima de la mesa, pisándolo con la lámpara. Notó lo flexible que era, teniendo en cuenta su grosor y el tiempo que llevaba sin usar. Se podría colgar a un hombre de ella. Terminados sus preparativos, miró a su alrededor y exclamó satisfecho: Ahora, amiga mía, creo que vamos a vernos las caras de una vez. Esta vez no fue solo el repentino silencio lo que llamó su atención. Había, además, un ligero movimiento de la cuerda. Pudo observar que la gran rata se dejaba caer desde la cuerda a la silla de roble, se instalaba en ella y le contemplaba. Tomó un libro con la mano derecha y, apuntando cuidadosamente, se lo lanzó. La rata, con un rápido movimiento, saltó de costado y esquivó el proyectil. Tomó entonces un segundo y luego un tercero, pero sin éxito. La rata chilló y pareció asustada. Tomó otro libro, lo lanzó, voló y alcanzó a la rata con un golpe resonante. El animal lanzó un chillido terrorífico y, echando a su perseguidor una mirada maligna, trepó hasta la cuerda de la campana de alarma, subiéndola con la velocidad del rayo. Malcolmson siguió a la rata con la mirada y la vio saltar a una moldura del zócalo y desaparecer por un agujero en uno de los grandes cuadros colgados de la pared, esa pared indescifrable bajo la espesa capa de polvo y suciedad. Mañana le echaré una ojeada a la vivienda de mi amiga, dijo mientras recogía los volúmenes tirados por el suelo. El tercer cuadro a partir de la chimenea, no lo olvidaré. Secciones cónicas no la rozó, ni tampoco oscilaciones cicloideas, ni los principia, ni los cuaternios, ni la termodinámica. Este es el libro que la alcanzó. La Biblia que me dio mi madre. Qué extraña coincidencia. Durmió pesadamente pero inquieto y soñó mucho. Cuando le despertó la señora Dempster, ya muy entrada la mañana, su aspecto era de haber descansado mal y durante algunos minutos no pareció darse cuenta exacta de dónde se encontraba. Su primer encargo sorprendió bastante a la criada. Señora Dempster, cuando me ausente hoy de casa, quiero que tome la escalera, saque el polvo y limpie bien todos esos cuadros, especialmente el tercero a partir de la chimenea. Quiero ver qué hay en ellos. A medida que transcurría el día, notó que sus asimilaciones mejoraban progresivamente y fue volviendo al alegre optimismo del día anterior. Ya había conseguido solucionar satisfactoriamente todos los problemas hasta entonces y se encontraba en un estado tal de euforia que decidió hacer una visita a la señora Whitham. La encontró en su confortable cuarto de estar, acompañada por un desconocido que le fue presentado como el doctor Thornhill. La mujer no parecía hallarse totalmente a gusto, y esto, unido a que el hombre se lanzó de inmediato a hacerle toda una serie de preguntas, hizo pensar a Malcolmson que la presencia del doctor no era casual. Dr. Thornhill, contestaré gustosamente cualquier pregunta que quiera hacerme, si primero contesta usted a una que deseo hacerle yo. De acuerdo. ¿De qué se trata? ¿Le pidió usted a la señora Whitham que viniera aquí a verme y aconsejarme? Así fue, en efecto, pero no quería que usted se enterase. Supongo que han sido mi torpeza y mi apresuramiento los que le han hecho sospechar. Pero en fin, lo que me dijo fue que no le gustaba la idea que estuviese usted en esa casa completamente solo y tomando tanto té y tan cargado. Deseaba que yo le aconsejase que dejara el té y no se quedara a estudiar hasta tan tarde.
Yo también fui un buen estudiante en mis tiempos y por ello espero que me permita tomarme la libertad de darle un consejo sin ánimo de ofenderle, puesto que no le hablo como un extraño, sino como un universitario puede hablarle a otro. Choque esos 5, como dicen en Norteamérica. Le agradezco mucho su interés y también a la señora Witham, y su amabilidad me obliga a pagarles en la misma moneda. Prometo no volver a tomar té cargado ni sin cargar hasta que usted me autorice, y esta noche me iré a la cama a la 1 de la madrugada lo más tarde, ¿de acuerdo? Estupendo. Y ahora cuénteme usted todo lo que ha visto en el viejo caserón. Malcolmson relató con todo detalle lo sucedido en las 2 últimas noches. Fue interrumpido de vez en cuando por las exclamaciones de la señora Witham, hasta que finalmente al llegar al episodio de la Biblia, toda la emoción reprimida de la mujer halló salida en un tremendo alarido, y hasta que no se le administró un buen vaso de coñac con agua, no se repuso. El doctor Thornhill lo escuchó todo con expresión de creciente gravedad, y cuando el relato llegó a su fin y la señora Witham quedó tranquila, le preguntó: ¿La rata siempre trepa por la cuerda de la campana de alarma? Sí, siempre. Supongo que ya sabrá usted qué es esa cuerda. No. Es la misma que utilizaba el verdugo para ahorcar a las víctimas del cruel juez. Al llegar a este punto, fue interrumpido de nuevo por otro grito de la señora Witham, y hubo que poner otra vez en juego los medios para que volviera a recobrarse. Malcolmson, tras consultar su reloj, observó que ya era casi hora de cenar y se marchó a su casa tan pronto como ella se hubo recobrado. Doctor Thornhill, ¿qué pretende metiendo aquellas horribles ideas en la cabeza del pobre joven? Ya tiene ahí demasiadas preocupaciones. Mi querida señora, mi propósito es bien distinto. Lo que yo quería era atraer su atención hacia la cuerda de la campana y mantenerla fija allí. Es posible que se halle en un estado de gran sobreexcitación por haber estudiado demasiado o por lo que sea, pero de todas formas me veo obligado a reconocer que parece un joven tan sano y fuerte, mental y corporalmente como el que más. Pero luego están las ratas, y esa sugerencia del diablo. Me habría ofrecido a ir a pasar la noche con él, pero estoy seguro que eso le hubiera humillado. Parece que por la noche sufre algún tipo de extraño terror o alucinación, y de ser así deseo que tire de esa cuerda. Como está completamente solo, eso nos servirá de aviso. Esta noche me mantendré despierto hasta muy tarde y tendré los oídos bien abiertos. No se alarme usted, señora Witham, si Ben Church recibe una sorpresa antes de mañana. Ay, doctor, no. ¿Qué quiere usted decir? Exactamente esto. Es muy posible, o mejor dicho, probable, que esta noche oigamos la gran campana de alarma de la casa del juez. Cuando Malcolmson llegó a la casa, descubrió que era un poco más tarde que de costumbre y que la señora Dempster ya se había marchado. Sus pensamientos retrocedieron hasta el extraño hecho de que las ratas solo dejaban de manifestarse cuando aquella otra rata, la gran rata de ojillos fúnebres, entraba en escena. Durante más de una hora trabajó sin problemas y luego sus pensamientos empezaron a desprenderse de los libros y a vagabundear por su cuenta. Las actuales circunstancias en las que se hallaba y la llamada de atención sobre su salud nerviosa no eran algo que pudiera despreciar. Por aquel entonces el viento se había convertido ya en un vendaval, y el vendaval era una tormenta. La vieja casa, pese a su solidez, parecía estremecerse desde sus cimientos, produciendo extraños y aterradores sonidos en los pasillos y en las estancias vacías. Incluso la gran campana de alarma del tejado sufría los embates del viento. La cuerda subía y bajaba lentamente, como si la campana estuviera moviéndose un poco. Al escucharlo, Malcolmson recordó las palabras del doctor. Es la cuerda que utilizaba el verdugo para ahorcar a las víctimas del cruel juez. Mientras permanecía ahí, empezó a notar una nueva sensación, una especie de temblor en la cuerda, como si algo se estuviera moviendo a lo largo de ella. Levantó instintivamente la vista y vio a la enorme rata que lentamente bajaba hacia él, mirándolo con fijeza.
Soltó la cuerda y retrocedió con brusquedad. La rata dio la vuelta y desapareció. Y en ese instante, Malcolmson se dio cuenta de que el ruido de las ratas, que había cesado hace un momento, volvía a comenzar. Encendió la otra lámpara, que no tenía pantalla, y se situó frente al tercer cuadro a la derecha de la chimenea. A la primera ojeada retrocedió, tan bruscamente que casi dejó caer la lámpara, como se escuchó hace un momento, y una mortal palidez cubrió sus facciones. Como pudo, alzó la lámpara y examinó el cuadro, que una vez desempolvado y limpio, era ya claramente distinguible. Era el retrato de un juez vestido de púrpura y armiño. Su rostro era fuerte y despiadado, maligno, vengativo y astuto, con una boca sensual y una nariz ganchuda de rojizo color y forma semejante al pico de una ave de presa. Malcolmson sintió frío. Después, en ellos vio una réplica exacta a los ojos de la enorme rata. El juez estaba sentado en la silla de roble tallado de respaldo alto, a la derecha de una chimenea de piedra, junto a la cual colgaba desde el techo una cuerda. Con una sensación de horror, Malcolmson reconoció en la habitación donde se hallaba ahora. Ahí en la silla del juez con la cuerda colgando tras ella, se había instalado aquella enorme rata que tenía la misma fúnebre mirada que ahora diabólicamente intensa. Si sigo así voy a volverme loco. Basta ya. Prometí al doctor que no tomaría té. Por Dios que tenía razón. Mis nervios han debido llegar a un estado terrible. Es curioso que yo no lo note. Nunca en mi vida me he encontrado mejor. Pero ahora todo vuelve a ir bien. No volveré a comportarme como un necio. Se preparó un buen vaso de brandy y se sentó resueltamente para proseguir su estudio. Malcolmson escuchó un tenue y chirriante ruido. Al mirar hacia allí, observó sorprendido que la rata, agarrada a la cuerda, la estaba royendo. La cuerda cayó con un chasquido sobre el piso de roble, al tiempo que por un instante la gran rata permanecía colgada. Malcolmson sintió terror al darse cuenta que la posibilidad de comunicarse y pedir auxilio había quedado cortada. La rata se dejó caer y aterrizó en el suelo con un blando ruido. Malcolmson se abalanzó al instante sobre ella, pero el animal salió disparado y desapareció en las sombras de la estancia. Retiró la pantalla de la lámpara para conseguir un mayor radio de acción de la luz, y ante aquella invasión lumínica los cuadros de la pared destacaron limpiamente. Malcolmson pudo ver el tercero a la derecha de la chimenea, y luego un gran miedo empezó a invadirle. La figura del juez había desaparecido. Malcolmson empezó a estremecerse y a temblar como afectado por un ataque de parálisis, dejándole incapaz de hacer el menor movimiento, incluso casi incapaz de pensar. Solo podía ver y oír. Ahí, en la gran silla de roble de alto respaldo, estaba sentado el juez, con los fúnebres ojos brillando vengativos, una sonrisa de triunfo en la boca, firme y cruel. A media tormenta llegaron las campanadas de medianoche, y cuando hubo sonado la última campanada de medianoche, el juez se colocó el negro birrete en la cabeza. Lenta, deliberadamente, el juez se levantó de su asiento y tomó el trozo de cuerda que yacía en el suelo. Lo palpó con sus manos como si su contacto le produjese placer, y luego empezó a anudar uno de sus extremos. Había cierta fascinación en los ojos del juez, que no se apartaban de él, y cuya mirada Malcolmson se veía forzado a sostener. Vio que el juez se le aproximaba. Vio cómo la cuerda caía a su lado y la oyó golpear contra el suelo de roble, haciendo un ruido que pareció estremecer toda la casa. El pavoroso estruendo de un trueno estalló sobre sus cabezas, al mismo tiempo que el juez volvía a levantar el lazo. Pero esta vez se fue acercando a su víctima y fue abriendo el lazo a medida que se aproximaba. Malcolmson permaneció rígido como un cadáver. Sintió sobre su garganta los helados dedos del juez, mientras éste le ajustaba el lazo y lo ató a la cuerda que colgaba de la campana. Al comenzar a sonar la campana de alarma de la casa,
de esa casa del juez, se congregó de inmediato un gran gentío. Golpearon fuertemente la puerta. Entonces le echaron abajo y el doctor iba a la cabeza de todos. El cuerpo del estudiante se balanceaba del extremo de la cuerda de la gran campana de alarma y en el cuadro el rostro del juez mostraba una sonrisa maligna. Lee Más es la revista oficial de Librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos. Este mes en Lee Más emprendemos una cruzada contra la actitud realista. Cansados, como Bretón, del exceso de civilización, del sentido común y la utilidad inmediata, visitamos el arte surrealista para recuperar nuestra capacidad de imaginar. Desde relojes derretidos y pipas que no son pipas, desde el regreso a la infancia y las posibilidades de los sueños, invitamos a nuestros queridos lectores a sumarse a los festejos porque han pasado 100 años desde que se firmó el primer manifiesto del surrealismo. No se puede entender el surrealismo sin los aportes que las artistas hicieron a este movimiento. Por eso nos adentramos a la obra de creadoras como Dora Maar, Rita Kern Larsen y Lee Miller, las cuales nos legaron un acervo maravilloso que les sirvió como vehículo para explorar la subjetividad de las mujeres, a pesar de que se enfrentaron a un círculo cerrado de artistas masculinos. Conoceremos los riesgos que un surrealista atravesaría si se le ocurriera vivir en el siglo XXI. Además, ahondaremos en dos biografías fascinantes, la de Duchamp, quien nos enseñó el desenfado de volver a jugar con el arte, y la de Magritte, uno de los creadores más geniales de este movimiento, quien, además de tener una técnica excelente, privilegiaba las ideas y la reflexión en cada uno de sus cuadros. Sergio Peraza, pintor y escultor, recientemente expuso en París y visitó la exposición del surrealismo en el Centro Pompidou, a unos meses de que este museo cierre durante 5 años para una remodelación completa. En estas páginas nos comparte su experiencia. Mientras, Jorge F. Granados escribió sobre la capacidad de los artistas surrealistas para imaginar mundos posibles. Además, en este número las entrevistas nos dejaron fascinados. Platicamos con Martín Solares sobre su novela más reciente, que forma parte de una trilogía y resulta todo un guiño surrealista. La escritora estadounidense Emily Henry nos reveló el mundo de las comedias románticas, y Elia Barceló nos habló de la ciencia ficción. Charlamos con Suset Zelaya acerca de su novela Nosotras, y con Hilario Peña sobre su libro juvenil Garbage Man. Finalmente, hablamos sobre justicia con José Ramón Cosío Díaz, por su reciente libro publicado en Editorial Trillas. Con estas nuevas ideas le damos la bienvenida a este noviembre surrealista y nos enfilamos hacia la aventura, pues como diría Bretón, no ha de ser el miedo a la locura el que nos obligue a poner a media asta la bandera de la imaginación. Consigue este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revista leemás.mx y sumérgete en el aire de la imaginación. Desde el Librero presenta El Mortal Inmortal, de la autora Mary Shelley. Día 16 de julio de 1833. Este es un aniversario memorable para mí. Hoy cumplo 323 años. ¿El judío errante? No, seguro que no. Más de 18 siglos han pasado por encima de su cabeza. En comparación con él, soy un inmortal muy joven. ¿Soy entonces inmortal? Esa es una pregunta que me he formulado a mí mismo día y noche desde hace 303 años y aún no conozco la respuesta. He detectado una cana entre mi pelo castaño hoy, precisamente. Eso significa, con toda seguridad, deterioro, pero puede haber estado escondida ahí durante 300 años. A algunas personas se les vuelve completamente blanco el cabello antes de los 20 años de edad. Contaré mi historia y que quien escucha juzgue por mí. Todo el mundo ha oído hablar de Cornelius Agripa. Su recuerdo es tan inmortal como su arte me ha hecho a mí. Todo el mundo ha oído hablar también de su discípulo,
que descuidadamente dejó en libertad al espíritu maligno durante la ausencia de su maestro y fue destruido por él. Todos sus discípulos le abandonaron, sus sirvientes desaparecieron. Se encontró sin nadie que fuera añadiendo carbón a sus permanentes fuegos mientras él dormía o vigilara los cambios de color de sus medicinas mientras él estudiaba. Temblé cuando escuché el terrible relato que me hicieron. No necesité una segunda advertencia, y cuando Cornelius vino y me ofreció una bolsa de oro, siempre que me quedara bajo su techo, sentí como si el propio Satán me estuviera tentando. Mis vacilantes pies se dirigieron hacia el lugar al que durante 2 años se habían sentido atraídos cada atardecer. Un agradable arroyo espumeante de agua cristalina, junto al cual pasaba una muchacha de pelo oscuro, cuyos ojos radiantes estaban fijos en el camino que yo acostumbraba a recorrer cada noche. No puedo recordar un momento en que no haya estado enamorado de Berta. Habíamos sido vecinos y compañeros de juegos desde la infancia. Sus padres, al igual que los míos, eran humildes pero respetables, y nuestra mutua atracción había sido una fuente de placer para ellos. En una aciaga hora, sin embargo, una fiebre maligna se llevó a la vez a su padre y a su madre, y Berta quedó huérfana. La vieja dama del castillo cercano, rica, sin hijos y solitaria, declaró su intención de adoptarla. Mi querida niña, desde ahora serás mi compañía y te trataré como una de mi linaje. Aprenderás la refinación y dotes que una dama de tu gracia merece. A partir de entonces, Berta se vio ataviada con sedas y viviendo en un palacio de mármol. No obstante, pese a su nueva situación y sus nuevas relaciones, Berta permaneció fiel al amigo de sus días humildes. A menudo visitaba la casa de mi padre y aun cuando tenía prohibido ir más allá. Solía decir que no sentía ninguna obligación hacia su nueva protectora que pudiera igualar la devoción que la unía a nosotros. Tenía un espíritu noble pero impaciente y cada vez se mostraba más irritada por los obstáculos que impedían nuestra unión. Ahora nos reuníamos tras una ausencia por mi parte y ella se había sentido sumamente abandonada mientras yo estaba lejos. Se quejó amargamente y casi me reprochó el ser pobre. Yo repliqué rápidamente: «Soy pobre pero honrado. Si no lo fuera, muy pronto podría ser rico». Luego, lanzándome una mirada de desdén, ella dijo: «Pretendes amarme y temes enfrentarte al demonio por mí». Protesté que solamente había temido ofenderla a ella. Así, animado y avergonzado por ella, y empujado por mi amor y por la esperanza, y riéndome de mis anteriores miedos, regresé a paso rápido y con el corazón ligero a aceptar la oferta del alquimista, e instantáneamente me vi instalado en mi puesto. Transcurrió un año. Me vi poseedor de una suma de dinero que no era insignificante precisamente. El hábito había hecho desvanecerse mis temores. Pese a toda mi atenta vigilancia, jamás había detectado la huella de un pie hendido. Ni el estudioso silencio ni nuestra morada fueron perturbados jamás por aullidos demoníacos. Yo seguí manteniendo mis entrevistas clandestinas con Berta y la esperanza nació en mí, pero no la alegría perfecta, porque Berta creía que amor y seguridad eran enemigos y se complacía en dividirlos en mi pecho. Me despreciaba de 1000 maneras, sin querer aceptar nunca que estaba equivocada. Me volvía loco de irritación y luego me obligaba a pedirle perdón. A veces me reprochaba que yo no era lo suficientemente sumiso y luego me contaba alguna historia de un rival que gozaba de los favores de su protectora. Estaba rodeada constantemente por jóvenes vestidos de seda, ricos y alegres. ¿Qué posibilidades tenía el pobremente vestido ayudante de Cornelius comparado con ellos? En una ocasión, el filósofo exigió tanto de mi tiempo que no pude ir al encuentro de Berta como era mi costumbre. Mi amada me aguardó en vano junto a la fuente. Su espíritu altivo llameó ante a este abandono y cuando finalmente pude salir, robándole unos pocos minutos al tiempo que se me había concedido para dormir, me recibió con desdén, me despidió despectivamente y afirmó que ningún hombre que no pudiera estar por ella en 2 lugares a la vez poseería jamás su mano. Se desquitaría de aquello, y realmente lo hizo. En mi sucio retiro, oí que había estado cazando, escoltada por Albert Hofer. Albert Hofer era uno de los favorecidos por su protectora
y los tres pasaron cabalgando junto a mi ahumada ventana. Los celos, con todo su veneno y toda su miseria, penetraron en mi pecho. Derramé un torrente de lágrimas pensando que nunca podría proclamar la mía. Y luego maldecí 1.000.000 de veces su inconstancia. Pero mientras tanto seguía avivando los fuegos del alquimista, seguí vigilando los cambios de sus incomprensibles medicinas. Cornelius había estado vigilando también durante 3 días y 3 noches, sin cerrar los ojos, los progresos de sus alambiques, que eran más lentos de lo que esperaba. Pese a su ansiedad, el sueño pesaba sobre sus ojos. Una y otra vez arrojaba la somnolencia lejos de sí con una energía más que humana. Una y otra vez obligaba a sus sentidos a permanecer alertas. Contemplaba sus crisoles anhelosamente. Aún no están a punto. ¿Deberá pasar otra noche antes de que el trabajo esté realizado? Wincy, tú sabes estar atento. Eres constante. Además, la noche pasada dormiste. Observa esa redoma de cristal. El líquido que contiene es de un color rosa suave. En el momento en que empiece a cambiar de aspecto, despiértame. Hasta entonces podré cerrar un momento los ojos. Primero debe volverse blanco y luego emitir destellos dorados. Pero no aguardes hasta entonces. Cuando el color rosa empiece a palidecer, despiértame. Apenas oí las últimas palabras, murmuradas casi en medio del sueño. Sin embargo, dijo aún: Y Wincy, muchacho, no toques la redoma. No te la lleves a los labios. Es un filtro para curar el amor. No querrás dejar de amar a tu Berta. ¡Cuidado, no bebas! Y con eso se durmió. Su venerable cabeza se hundió en su pecho y yo apenas oía su regular respiración. Durante unos minutos observé las redomas. La apariencia rosada del líquido permanecía inamovible. Luego, mis pensamientos empezaron a divagar. Visitaron la fuente y se recrearon en 1.000.000 de agradables escenas que ya nunca volverían, nunca. Serpientes y víboras anidaron en mi cabeza mientras esa palabra nunca se semiformaba en mis labios. Mujer falsa, falsa y cruel. Conocía mi miseria y su poder. ¿Pero qué poder tenía? El poder de excitar mi odio, todo mi desprecio, todo menos mi indiferencia. Si pudiera lograr eso, si pudiera mirarla con ojos indiferentes, eso sería una auténtica victoria. Un resplandor llameó ante mis ojos. Había olvidado la medicina del adepto. La contemplé maravillado. Destellos de admirable belleza más brillantes que los que emite el diamante cuando los rayos del sol penetran en él, resplandecían en la superficie del líquido. Un olor de entre los más fragantes y agradables inundó mis sentidos. El primer pensamiento, inspirado instintivamente por mis más bajos sentidos, fue: lo haré. Debo beber. Alcé la redoma hacia mis labios. Eso me curará del amor, pensé, de la tortura. Llevaba bebida más de la mitad del más delicioso licor que jamás hubiera tenido paladar de hombre alguno cuando el filósofo se agitó. Me sobresalté y dejé caer la redoma. El fluido se extendió, llameando por el suelo, mientras sentía que Cornelius aferraba mi garganta y que chillaba: ¡Infeliz! Has destruido la labor de mi vida. Cornelius no se había dado cuenta de que yo había bebido una parte de su droga. Tenía la impresión, y yo me apresuré a confirmarla, de que asustado por su brillo y por el llamear de la intensa luz la había dejado caer. El fuego de la medicina se apagó, la fragancia murió, y él se calmó como debe hacer un filósofo ante las más duras pruebas y me envió a descansar. Yo flotaba en el aire. Mis pensamientos estaban en los cielos. La tierra parecía ser el mismo cielo y mi herencia era una completa felicidad. Eso representa el sentirme curado del amor, pensé. Veré a Berta hoy y ella descubrirá a su amante frío y despreocupado, demasiado feliz para mostrarse desdeñoso, pero cuán absolutamente indiferente hacia ella. Me vestí con todo cuidado. Me miré en un escudo viejo pero pulido que me sirvió de espejo. Me pareció que mi buen aspecto había mejorado extraordinariamente. Me precipité más allá de los límites de la ciudad. Dirigí mis pasos hacia el castillo. Podía mirar sus altivas torres con el corazón ligero porque estaba curado del amor. Mi Berta me vio desde lejos mientras subía por la avenida. No sé qué súbito impulso animó su pecho, pero al verme saltó como un corzo bajando las escalinatas de mármol y echó a correr hacia mí. La bruja de alta cuna, que se llamaba a sí misma su protectora y que en realidad era su tirana,
también me había divisado. Renqueó, jadeante, hacia la terraza. Se apresuraba, la arpía, y detenía a mi hermosa muchacha con un ¿Dónde va mi imprudente señorita? ¿Dónde tan aprisa? Vuelve a tu jaula, allá adelante hay halcones. Cómo odié a la vieja bruja que refrenaba los gentiles impulsos del blando corazón de mi Berta. Me apresuré hacia adelante y pronto alcancé la terraza. ¡Qué encantadora estaba ella! Sus ojos llameaban, sus mejillas resplandecían con impaciencia y rabia. Estaba 1.000.000 de veces más graciosa y atractiva que nunca. Ya no la amaba. No. Ya no la amaba, la adoraba, la reverenciaba, la idolatraba. Aquella mañana había sido perseguida para que consintiera en un matrimonio inmediato con mi rival. ¿Qué son esos repentinos ánimos y las esperanzas que te ha dado este? Si no detienes ahora esos febriles impulsos y aceptas la pretensión del joven Hofer, tendré que arrojarte de la casa para que te arregles pasando la peor vergüenza y desgracia. Su orgulloso espíritu se alzó en armas contra la amenaza, pero cuando recordó el desprecio que había exhibido ante mí y cómo, quizás, había perdido con ello al que consideraba su único amigo, lloró de remordimiento y de rabia. Y en aquel momento aparecí yo. Llévame a casa de tu madre. Hazme abandonar rápidamente los detestables lujos y la ruindad de esta noble morada. Devuélveme a la pobreza y a la felicidad. La abracé fuertemente, sintiéndome transportado. La vieja dama estaba sin habla por la furia y solo prorrumpió en invectivas cuando ya nos hallábamos lejos, en nuestra calle, camino de mi casa natal. Mi madre recibió a la hermosa fugitiva, escapada de una jaula dorada, a la naturaleza y a la libertad. La recibió con ternura y alegría. Mi padre, que la amaba, la aceptó de todo corazón. Poco después de aquel día memorable, me convertí en el esposo de Berta. Dejé de ser el ayudante de Cornelius, pero continué siendo su amigo. Siempre me sentía agradecido hacia él por haberme procurado, inconscientemente, aquel delicioso trago de un elixir divino que, en vez de curarme del amor, me había inspirado valor y resolución, trayéndome el premio de un tesoro inestimable en la persona de mi Berta. La pócima de Cornelius, por supuesto, no había cumplido con la tarea para la cual afirmaba él que había sido preparada, pero sus efectos habían sido más poderosos y felices de lo que las palabras pueden expresar. A menudo Berta se maravillaba de mi radiante corazón y de mi constante alegría, porque antes yo había sido de carácter más bien serio, incluso triste. Me amaba aún más por mi temperamento jovial y nuestros días estaban teñidos de alegría. 5 años más tarde, fui llamado inesperadamente a la cabecera del agonizante Cornelius. He aquí la vanidad de los anhelos humanos. Mis esperanzas estaban a punto de verse coronadas por segunda vez y por segunda vez se ven destruidas. Mira esa pócima. Recuerda que hace 5 años la preparé también, con idéntico éxito. Entonces, como ahora, mis sedientos labios esperaban saborear el elixir inmortal. Tú me lo arrebataste y ahora ya es demasiado tarde. Pero, ¿cómo, reverenciado maestro, puede una cura para el amor restaurar vuestra vida? Una débil sonrisa revoloteó en su rostro mientras yo escuchaba intensamente su apenas inteligible respuesta. Una cura para el amor y para todas las cosas. El elixir de la inmortalidad. Ah, si ahora pudiera beberlo, viviría eternamente. Mientras hablaba, un relampagueo dorado brotó del fluido y una fragancia que yo recordaba muy bien se extendió por los aires. Cornelius se alzó débil como estaba. Las fuerzas parecieron volver a él milagrosamente. Tendió su mano hacia adelante y entonces una fuerte explosión me sobresaltó. Un rayo de fuego brotó del elixir y la redoma de cristal que lo contenía quedó reducida a átomos. Volví mis ojos hacia el filósofo. Se había derrumbado hacia atrás. Sus ojos eran vidriosos. Sus rasgos estaban rígidos. Había muerto. Pero yo vivía e iba a vivir eternamente. Así lo había dicho el infortunado alquimista. Y durante unos días creí en sus palabras. Recordé la gloriosa intoxicación que había seguido a mi subrepticio beber. Reflexioné sobre el cambio que había sentido en mi cuerpo, en mi alma. La ligera elasticidad del primero, el luminoso vigor de la segunda. Me observé en un espejo y no pude percibir ningún cambio en mis rasgos tras los 5 años transcurridos. Recordé el radiante color y el agradable aroma de aquel delicioso brebaje.
el valioso don que era capaz de conferir. Entonces, yo era inmortal. El viejo proverbio de que nadie es profeta en su tierra era cierto con respecto a mí y a mi difunto maestro. Era un filósofo juicioso, pero no tenía tratos con ningún espíritu excepto aquellos revertidos de carne y hueso. Su ciencia era simplemente humana, y la ciencia humana, me persuadí muy pronto, nunca podrá conquistar las leyes de la naturaleza hasta tal punto que logre aprisionar eternamente el alma dentro de un habitáculo carnal. Yo era un hombre afortunado que había bebido un sorbo de salud y de alegría de espíritu, y quizá también de larga vida, de manos de mi maestro. Pero mi buena suerte terminaba ahí. La longevidad era algo muy distinto de la inmortalidad. No obstante, era innegable que mantenía un sorprendente aspecto juvenil. Me reía de mi propia vanidad consultando muy a menudo el espejo, pero lo consultaba en vano. Mi frente estaba libre de arrugas, mis mejillas, mis ojos, toda mi persona continuaba tan lozana como en mi 20º cumpleaños. Yo miraba la marchita belleza de Berta. Yo parecía más bien su hijo. Poco a poco nuestros vecinos comenzaron a hacer similares observaciones y al final descubrí que empezaban a llamarme el discípulo embrujado. La propia Berta empezó a mostrarse inquieta, se volvió celosa e irritable y al poco tiempo empezó a hacerme preguntas. No teníamos hijos, éramos totalmente el uno para el otro. Finalmente nuestra situación se hizo intolerable. Berta tenía 50 años y yo 20. Yo había adoptado en cierta medida, y no sin vergüenza, las costumbres de una edad más avanzada, y empecé a tener una cierta mala fama entre los viejos de nuestro pueblo. Las cosas fueron deteriorándose. Éramos evitados por todos. Se dijo de nosotros, o de mí al menos, que habíamos hecho un trato inicuo. La pobre Berta era objeto de piedad, pero evitada. Yo era mirado con horror y aborrecimiento. ¿Qué podíamos hacer? La pobreza se había instalado con nosotros. Sí, es cierto, habíamos ahorrado algo para los malos días, pero esos días ya habían llegado. Permanecíamos sentados solos junto al fuego, el joven de viejo corazón y su envejecida esposa. De nuevo Berta insistió en conocer la verdad. Recapituló todo lo que había oído decir de mí y añadió sus propias observaciones. Deberías revelarme tu hechizo. Creo te quedarían mejor unas sienes plateadas que el color castaño de tu pelo. Las canas son símbolo de reverencia y respeto que proporciona la edad. Las prefiero a las distraídas miradas que te dirigen los niños. ¿Acaso imaginaba que los despreciables dones de la juventud y buena apariencia superaban en desgracia el odio y el desprecio? No. Al final sería quemado como traficante en artes negras, mientras que ella, a quien ni siquiera me había dignado comunicarle la menor porción de mi buena fortuna, sería lapidada como mi cómplice. Deberías compartir tu secreto conmigo y concederme los beneficios de los que gozas, o me veré obligada a denunciarte. Y entonces estallaba en llanto. Así acorralado me pareció que lo mejor era decirle la verdad. Se la revelé tan tiernamente como me fue posible y hablé tan solo de una muy larga vida, no de inmortalidad, concepto que de hecho coincidía mejor con mis propias ideas. Cuando terminé, me levanté y dije: «Y ahora, mi querida Berta, ¿denunciarás al amante de tu juventud?» No, no lo harás, lo sé, pero es demasiado duro, mi pobre esposa. Es demasiado duro que tengas que sufrir a causa de mi ciega suerte y de las detestables artes de Cornelius. Me marcharé. Tienes buena salud y amigos con los que iré en mi ausencia. Sí, me iré. Joven como parezco y fuerte como soy, puedo trabajar y ganarme el pan entre desconocidos sin que nadie sepa ni sospeche nada de mí. Te amé en tu juventud. Dios es testigo de que no te abandonaré en tu vejez, pero tu seguridad y tu felicidad requieren que ahora haga esto. Tomé mi gorra y me dirigí hacia la puerta. Pero en un momento los brazos de Berta rodeaban mi cuello y sus labios se apretaron contra los míos. No, esposo mío, mi Quincy, no te irás solo. Llévame contigo. Nos marcharemos de este lugar y como tú dices, entre desconocidos estaremos seguros, sin que nadie sospeche de nosotros. No soy tan vieja todavía como para avergonzarte, Quincy, y me atrevería a decir que el encantamiento desaparecerá pronto y con la bendición de Dios empezarás a parecer más viejo, como corresponde. No debes abandonarme. Le devolví de todo corazón su generoso abrazo.
Al día siguiente nos preparamos en secreto para nuestra emigración. Nos vimos obligados a hacer grandes sacrificios pecuniarios. De todos modos, conseguimos al fin reunir una suma suficiente como para al menos mantenernos mientras Berta viviera. Y sin decirle adiós a nadie, abandonamos nuestra región natal para buscar refugio en un remoto lugar del oeste de Francia. Lejos de toda murmuración, Berta buscó disminuir la aparente disparidad de nuestras edades a través de un millar de artes femeninas. Rojo de labios, trajes juveniles y la adopción de una serie de actitudes discordes con su edad. No podía irritarme por eso. ¿No llevaba yo mismo una máscara? ¿Para qué pelearme con ella solo porque tenía menos éxito que yo? Me apené profundamente cuando recordé que esa remilgada y celosa vieja de sonrisa tonta era mi Berta, aquella muchachita de pelo rojo y ojos oscuros, con una sonrisa de encantadora picardía y un andar de corzo, a la que tan tiernamente había amado y a la que había conseguido con tal arrebato. Hubiera debido reverenciar sus grises cabellos y sus arrugadas mejillas. Hubiera debido hacerlo, pero no lo hice. Y ahora deploro esa debilidad humana. Sus celos estaban siempre presentes. Su principal ocupación era intentar descubrir que, pese a las apariencias externas, yo también estaba envejeciendo. Creo verdaderamente que aquella pobre alma me amaba de corazón, pero nunca hubo mujer tan atormentada sobre cómo desplegar en mí toda su atención. En una ocasión, creyendo que la belleza del pueblo me miraba con buenos ojos, me compró una peluca gris. Su constante conversación entre sus amistades era que yo, aunque parecía tan joven, estaba hecho una ruina. Pobre de mi Wincy, el peor síntoma es su aparente salud. Su juventud es una enfermedad. Debe estar preparado en cualquier momento, si no para una repentina y horrible muerte, si al menos para despertarse cualquier mañana con la cabeza completamente blanca y encorvado, con todas las señales de la senectud. Yo la dejaba hablar, y a menudo incluso me unía a ellas en sus conjeturas. Sus advertencias hacían coro con mis interminables especulaciones relativas a mi estado, y me tomaba un enorme y doloroso interés en escuchar todo aquello que su rápido ingenio y excitada imaginación podían decir al respecto. ¿Para qué extenderse en todos esos pequeños detalles? Vivimos así durante largos años. Berta se quedó postrada en cama y paralítica. La cuidé como una madre cuidaría a su hijo. Se volvió cada vez más irritable y aún seguía insistiendo en lo mismo, en cuánto tiempo la sobreviviría. Seguí cumpliendo escrupulosamente pese a todo con mis deberes hacia ella, lo cual fue una fuente de consuelo para mí. Había sido mía en su juventud, era mía en la vejez. Y al final, cuando arrojé la primera paletada de tierra sobre su cadáver, me eché a llorar, sintiendo que había perdido todo lo que realmente me ataba a la humanidad. Desde entonces, cuántas han sido mis preocupaciones y pesares, cuán pocas y vacías mis alegrías. Detengo aquí mi historia, no la proseguiré más. Un marinero sin timón ni compás, ese he sido yo. Más perdido, más desesperanzado que nadie. Una nave acercándose, un destello de un faro lejano podrían salvarme, pero no tengo más guía que la esperanza de la muerte. La muerte, misteriosa, hosca amiga de la frágil humanidad. ¿Soy inmortal? Vuelvo a mi primera pregunta. En primer lugar, ¿no es más probable que el brebaje del alquimista estuviera cargado con longevidad más que con vida eterna? Tal es mi esperanza. Y además, debo recordar que solo bebí la mitad de la porción preparada para él. ¿Acaso no era necesaria la totalidad para completar el encantamiento? ¿Haber bebido la mitad del elixir de la inmortalidad no sería convertirse en semi-inmortal? Mi eternidad podría estar truncada. A veces creo descubrir la vejez avanzar sobre mí. He descubierto una cana. Estúpido. ¿Debo lamentarme? Sí, el miedo a la vejez y a la muerte repta a menudo fríamente hasta mi corazón, y cuanto más vivo, más temo a la muerte, aunque aborrezca la vida. Ese es el enigma del hombre nacido para perecer, cuando lucha, como hago yo, contra las leyes establecidas de su naturaleza. Pero seguramente moriré a causa de esta anomalía de los sentimientos. La medicina del alquimista no debe de proteger contra el fuego, la espada y las asfixiantes aguas. He contemplado las azules profundidades de muchos lagos apacibles y el tumultuoso discurrir de numerosos ríos caudalosos, y me he dicho, la paz habita en estas aguas.
y sin embargo he guiado mis pasos lejos de ellos para vivir otro día más. Así he seguido viviendo año tras año, solo y cansado de mí mismo, deseoso de morir, pero no muriendo nunca. Un mortal inmortal. Ni la ambición ni la avaricia pueden entrar en mi mente y el ardiente amor que roe mi corazón jamás me será devuelto. Nunca encontraré a un igual con quien compartirlo. La vida solo está aquí para atormentarme. Hoy he concebido una forma por la que quizá todo pueda terminar sin matarme a mí mismo, sin convertir a otro hombre en un Caín. Una expedición en la que ningún ser mortal pueda nunca sobrevivir, aún revestido con la juventud y la fortaleza que anidan en mí. Así podré poner mi inmortalidad a prueba y descansar para siempre, o regresar como la maravilla y el benefactor de la especie humana. Antes de marchar, una miserable vanidad ha hecho que pronuncie estas palabras. No quiero morir sin dejar ningún nombre detrás. Han pasado 3 siglos desde que bebí el brebaje fatal. No transcurrirá otro año antes de que, enfrentándome a gigantescos peligros, luchando contra los poderes del hielo en su propio campo, acosado por el hambre, la fatiga y las tormentas, rinda este cuerpo. Una prisión demasiado tenaz para un alma que suspira por la libertad, a los elementos destructivos del aire y del agua. O si sobrevivo, mi nombre será recordado como uno de los más famosos entre los hijos de los hombres. Y una vez terminada mi tarea, deberé adoptar medios más drásticos. Esparciendo y aniquilando los átomos que componen mi ser, dejaré en libertad la vida que haya aprisionada en él, tan cruelmente impedida de remontarse por encima de esta sombría tierra a una esfera más compatible con su esencia inmortal. Amigos queridos lectores, gracias por estos 3 años maravillosos. Queríamos llegar al 100 para poder descansar un ratito y traerles una propuesta diferente para el siguiente año. Recuerden que estos programas van a seguir en la plataforma donde nos escuchas y agradecemos a toda la gente, a los lectores, a los autores, a los escritores, a los artistas, músicos, guionistas, productores que han hecho posible este programa y de todo corazón, gracias por acompañarnos semana tras semana. Recuerden que por supuesto les tenemos muchísimo contenido también en mascultura.mx y revistalemas.mx. Gracias por todo, nos escuchamos muy pronto.